Creyeron que mi vejez era su ventaja. Descubrieron tarde que mi silencio era mi plan. Soy Alba Roldán, tengo 71 años y un pulso más firme que mis recuerdos. Mi hijo dijo que usaría mi jubilación por mi bien. Esa noche, cuando abrió la nevera, gritó como si hubiera visto a la muerte. No era la muerte. Era la prueba de que su madre, la que enseñó a leer a media ciudad y a resistir sin ruido, todavía sabía escribir su destino. Esta es una historia de traición, culpa y memoria, pero también de mujeres que dejan de pedir permiso. Si te quedas, entenderás por qué a veces la justicia camina en puntas de pie. La cuchara cayó y el sonido metálico rebotó en las baldosas como una detonación que nadie más oyó. Damián, mi hijo, no me miró. Tenía el cuello tensado y la espalda encorvada sobre el teléfono. A partir de ahora, mamá, el banco transferirá tu jubilación a mi cuenta, dijo, pasando el pulgar por la pantalla como si deslizar la vida de su madre fuese un gesto más. No necesitas dinero, añadió. Solo un rincón tranquilo. Un rincón para morir, entendí. Abrí la boca para protestar, pero las palabras se me quedaron atoradas entre el orgullo y la edad. Mariela, su mujer, rió a lo lejos, desde el dormitorio, la carcajada liviana de quien jamás ha barrido el piso después de una desgracia. El guiso de lentejas seguía burbujeando en la olla. De pronto el Herome, que siempre fue casa. Me supo a hierro, la casa de Bahía Clara, la misma que Tomás y yo levantamos con su salario de tornero y mis tardes de costura, se volvió extraña en un segundo. Los marcos, el reloj, el tapete con flores, todo parecía haber sido movido un centímetro, lo justo para que yo tropezara con mis certezas. 71 años, mirando de frente el hambre y el invierno. Y fue mi propio hijo quien me borró de la foto. Me quedé inmóvil, la cuchara en la mano. Él no levantó la vista. El teléfono vibró. Ya está hecho, dijo, con la frialdad de un cajero automático. Esa noche no encendí la luz del dormitorio. Toqué la fotografía de Damián a los 9, desdentado y feliz, abrazando al perro mestizo que rescatamos en un día de lluvia. Yo le enseñé a ponerle nombre a las cosas, a esperar la señal verde, a pedir perdón cuando se pisa un jardín. ¿En qué curva se le desvió el alma? A la mañana siguiente, Mariela me estaba esperando en la cocina con un café que olía a perfume caro. Alban dijo, con su sonrisa de catálogo, no te lo tomes a mal. Damián solo quiere ayudarte. ¿Ayudarme quitándome lo mío? Pregunté. A tu edad, el banco es un laberinto. Es mejor que él se encargue. La escuché como quien escucha una canción desafinada. Dije que sí con la cabeza, como si la obediencia fuera una manta. Pero debajo de la manta nació otra cosa, una calma nueva, de vidrio templado. Fingí normalidad. Hice la cama. Barrí el patio, acaricié el naranjo que plantamos cuando Damián nació. Y después abrí el armario de 3 cuerpos. Al fondo, entre sábanas almidonadas, estaba la caja de lata, cartas viejas, monedas con fechas borrosas, y un frasco pequeño con líquido transparente. Cloro concentrado de mis años de auxiliar en la escuela. No tenía un plan. Tenía un presentimiento, esa noche lo tendría. Preparé la cena como siempre, arroz blanco, carne estofada, pan tibio. Cuando Damián llegó, preguntó sin saludar, ¿fuiste al banco? Sin mentí. Perfecto, se sirvió vino. Mañana veo al gerente. No hubo conversación. Hubo cubiertos y televisión. Cuando subieron al dormitorio, puse manos a mi destino. A medianoche, el refrigerador fue una linterna azul en el silencio. En la bandeja del medio, dejé un flan casero y, al lado, una jarra con agua. Todo parecía inofensivo. Debajo, dentro de una bolsa sellada, congelé las copias de los formularios falsificados, con mi firma imitada torpemente junto a la de Damián. Había recuperado esos papeles porque Mariela los dejó descuidadamente sobre la mesa. Subestimar a la vieja fue su primer error. Dormí poco, pero dormí en paz. Al alba, el dicho, el de siempre, el radio encendido, el hervidor, el sol coqueteando con la cortina. Damián abrió el refrigerador. Primero vino el silencio, luego el choque del vidrio contra las baldosas y después el grito. Un grito antiguo, de niño sorprendido con la mano en el tarro de galletas. Mariela apareció descalza. ¿Qué pasa? Él tembló, señalando el interior. En el bloque de hielo flotaban los documentos como peces atrapados en ámbar. Encima, una nota mía. Nunca subestimes a una madre, ni a una mujer que aprendió a callar. Buenos días, hijo, dije. ¿Te sirvo café? Se apartó pálido. Yo sentí algo que no sentía desde que Tomás vivía, fuerza. El ruido del motor del refrigerador marcó el compás de mi latido mientras me sentaba junto a la ventana.
El naranjo tenía brotes. Si el naranjo sigue de pie, yo también. Los recuerdos llegaron como lluvia mansa, Tomás con sus manos gastadas. La mesa de fórmica donde hacíamos cuentas, Damián soplando las velas de un pastel amasado con mi cansancio. No sé dónde se vació la jarra de ternura. Tal vez el día de su boda, cuando agradeció a todos menos a mí. Tal vez el día que Mariela me llamó por mi nombre, no por mamá, y me cambió los muebles como si yo fuera la visita. Pero en Bahía Clara, la marea siempre vuelve, y conmigo la marea trae un plan. Por la tarde, escuché a Damián hablando en el jardín, no pasa nada, solo un susto. La vieja está perdiendo la cabeza, me quitaron las llaves por mi seguridad. Me encerraron con una bandeja de comida tibia y un vaso de agua para que descanse. Lo que no sabían era que el encierro me ordena como la cuadrícula de una hoja nueva. Detrás del panel del armario, donde guarda sus milagros la gente precavida, cejían mis ahorros antiguos y algunas libretas. Respiré hondo. Iba a necesitarlas. Esa noche, la reja de la calle sonó suave. Era Nélida, mi vecina de toda la vida, enfermera jubilada, manos curtidas, ojos que lo ven todo y acusan poco. Hace días que no te veo, susurró. ¿Estás bien? Estoy despierta, le respondí. Dejó un celular viejito en el buzón. Por si necesitas ayuda. Lo llevé al pecho. Era una linterna en un túnel, madrugué con una decisión limpia. Si ellos creían que la vejez me achicaba, iban a conocer mi paciencia. Si ellos creían que la casa era un botín, iban a entender que la casa era también mi escuela, y en mi escuela yo pongo las reglas. El silencio tiene un sonido que solo las viejas escuchamos, no es ausencia, es gestación. Esa semana, la casa se llenó de susurros. Damián y Mariela hablaban detrás de puertas cerradas. Yo aprendí a leer sombras, con el celular de Nélida. Marqué un número que creía haber olvidado, don Marcelo Cifuentes, ex gerente del Banco Austral, viejo amigo de Tomás. Alba, pensé que ya no lidiabas con oficinas. Yo no, Marcelo. Mi paciencia sí. Necesito mover la titularidad de mi cuenta. En silencio. No es sencillo. Nada que valga la pena lo es. Acordamos horarios de murciélago, llamadas después de medianoche, documentos en sobres de panadería, firmas, donde la burocracia guarda la vista baja. Nélida se convirtió en mi puente, trámites, timbres, cartas. Yo, en mi cuarto por mi bien, hice listas. Revisé recibos de 1987, 1994, 2003. La memoria también es un archivo, el mío estaba impecable. Mientras tanto, me entrenaba en la disciplina del disfraz. Sí, Mariela, ya tomé mis pastillas. Sí, Damián, no toqué la cocina. Me medían como quien mide una fiebre. Se equivocaron con el termómetro. Una tarde, el pasillo, delgado como la moral de algunos, me regaló una conversación entera. Tu madre no va a durar mucho, apretó Mariela. Firma y listo. Firmará, dijo Damián. Y si no, firmará. Me mordí el labio hasta sentir sangre. Tomé aire. La rabia no dirige mi mano, me repetí. La paciencia sí. Al día siguiente, desayuné con café recalentado y pan de ayer. Cuando Mariela entró, sostuve su mirada. Soñé con Tomás, dije. Qué lindo. Me dijo que pronto tendría visitas. ¿Quién es? Gente del banco, creo. Un músculo le tembló en la mandíbula. El miedo se delata como las telas baratas. Con el primer tirón, esa noche, don Marcelo llamó, todo listo. La cuenta vuelve a tu nombre. Y activé una bandera de protección. Cualquier intento extraño levanta alerta. Gracias, Marcelo. Ten cuidado. La prudencia la inventamos las maestras. En mi cuarto, escribí una frase en mi cuaderno de tapas verdes. Me quitaron las llaves, pero no la razón. Me encerraron el cuerpo, no el plan. 3 semanas de encierro con horarios contados. Al final, Damián entró fingiendo compasión. ¿Cómo te sientes, mamá? Mejor, hijo. Muy mejor. Pensamos. Quizá un hogar de ancianos, si es lo mejor para ustedes. Le brillaron los ojos con una alegría que no reconocí. Era alivio de carcelero. Me tragué la náusea. Estábamos llegando al intermedio. Faltaba el acto final. A la noche siguiente, los escuché. La pared era un papel de fumar. En cuanto venda la casa, dijo él, se acabó. Si no firma, firmará, repitió ella. Risas. Beso de victoria. Tomé el celular y escribí a Nélida. Mañana, sobre de pan, respondió con un corazón. Los corazones de las viejas no son cursis, son talismanes. Con la primera luz, me peiné como si fuera a graduarme otra vez. Nélida dejó en el buzón un sobre con sellos notariales.
Adentro, el documento que blindaba mi casa con una cláusula de bien protegido para una fundación de mujeres mayores si yo faltaba. No para Damián, no para Mariela. Sentí un temblor en las manos. No era miedo, era dirección. Esa tarde llegó un tasador con zapatos que no pisan barro. Recorrió el living, la cocina, el pasillo de fotos. Yo lo seguí, muda, como quien acompaña a un extranjero por un cementerio. En la pared, donde Tomás marcó la altura de Damián con lápiz carpintero, todavía podía leerse 1,34. Nadie repara esas paredes. Yo tampoco, esto nos dará una vida mejor, dijo Damián. ¿A ti o a ustedes? Pregunté. A todos. ¿Y yo dónde vivo? En ese hogar bonito. Con tratamiento. El hogar tenía rejas en las ventanas, los buenos modales de la jaula. Esa noche, radié una canción vieja, la que Tomás cantaba desafinado. Escribí otra línea, el poder no lo tiene quien aprieta el bolígrafo, sino quien espera el momento de usarlo. Al día siguiente, sonó el teléfono y el teatro se quedó sin telón. ¿Cómo que los documentos no son válidos? Gritó Damián. ¿Pasa algo, hijo? Pregunté, removiendo mi café. El banco dice que la propiedad está a tu nombre y con protección. Que sin tu autorización, nada. Mariela entró lívida. La venta se congeló. Me quedé mirando el naranjo por la ventana. Una flor nueva. La casa respiró conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a ser mía. La mañana empezó con gritos y terminó con susurros judiciales. Damián tiró papeles, pateó una silla, dijo mi nombre como si escupiera una espina. Mariela caminaba con el teléfono pegado a la oreja, cambiando de tono según el interlocutor, amable con el banco, llorosa con el gestor, frilosa conmigo. Yo no elevé la voz. En la guerra del ruido, gana quien sabe guardar aire. El banco bloqueó mis cuentas, rugió Damián. Qué raro, dije. Tal vez sospechan. Tú llamaste, moviste todo. Ya sabes, hijo, estoy vieja. No entiendo de trámites. La investigación llegó antes que el almuerzo, falsificación de firmas, intento de traspaso irregular. A Mariela se le borró el labial. Miró a Damián como si buscara una baranda. Te dije que borrarás todo, le gruñó él. No me culpes. Fue ella, me reí suave, una risa que me nació del esternón, oxidada y dulce. Claro que lo planeé, dije. Desde que me quitaron las llaves. El silencio fue un animal que se echó en medio de la cocina. Mariela rompió primero, no podías. No tenías cómo. Querida, le respondí, 70 años resolviendo. ¿De verdad crees que no sé? Damián dio un paso, rojo, temblando. Por un instante, la violencia se le asomó a la sombra. Mariela lo tomó del brazo. Él la empujó y ella cayó. ¿Ves? Le dije. Te convertiste en eso que juraste no ser. Mariela se levantó con los ojos de vidrio. Vas a pagar, dijo, marcando un número. La policía. Excelente idea, la animé. Que traigan lápiz, tengo copias, fechas, sellos. El resto fue una coreografía previsible, vecinos en las veredas, sirenas, oficiales, carpetas, voces medidas. Se llevaron a Mariela primero. Damián intentó interponerse. Usted también debe acompañarnos, dijo el agente. Hay denuncias a su nombre. Él me miró y no supe si vi odio, vergüenza o la derrota del niño que pierde el recreo. La casa se puso a oscuras cuando cerraron la puerta. Yo fui a la cocina, abrí el refrigerador. Quedaba medio bloque de hielo con un papel dentro. Lo puse sobre el plato y me senté a verlo derretirse. Gota a gota, el pasado dejó de ser piedra. Llamé a Nélida. Ya está, le dije. ¿Y tú? Estoy viva, esa noche no recé por justicia, recé por lucidez. No quise castigo, quise memoria. Don Marcelo confirmó por teléfono que todo había quedado blindado. Cuenta, casa, cláusula. El banco no discute con libretas y cuadernos, dijo. Menos con una maestra que guarda recibos desde el siglo pasado. Te debo un pastel, respondí. Me debes seguir escribiendo. Dormí sin miedo por primera vez en años. Y soñé con Tomás diciéndome, hay batallas que se ganan cuando el enemigo cree que ya venció. Pasaron 3 semanas. La casa volvió a tener mi olor, jabón blanco, té de tilo, pan en horno bajo. Colgué los cuadros que Mariela escondió, saqué los manteles del arcón, abrí las ventanas para que el mar de Bahía Clara metiera sus pulmones. Nélida llegó con Rosa, una mujer mayor que temblaba de vergüenza porque su hijo la había echado. Quédate unos días, le dije. Aquí la vergüenza se deja en la puerta. Un periodista local tocó el timbre para preguntar por la casa de las valientes. Me reí, le conté poco. No es venganza, le dije.
Es memoria, esa tarde, Nélida llegó con los ojos húmedos, Damián salió. Un acuerdo. Mariela se declaró culpable. Sentí un vacío sereno. No odio, no alegría. Distancia, al anochecer, golpearon suave. Abrí. Damián estaba más flaco, con una mochila que parecía un perdón a medio coser. Mamá dijo, no vengo a pedir. Solo, quería verte y entró. Tocó la mesa, la estufa, el marco, como quien reconoce un idioma que olvidó. Nos sentamos. Tenías razón, dijo. Sobre ella, sobre mí. Ella no te obligó a humillarme, contesté. Tú elegiste. Asintió con los ojos encharcados. Perdóname. No puedo borrar lo que hiciste. Lo sé. Aprende a vivir con ello. Se levantó. En la puerta se volvió. Gracias por seguir viva. No respondí. A veces el silencio es la única oración. El invierno llegó temprano a Bahía Clara, aire limpio, cielo de zinc, esa claridad que lava lo que duele. Han pasado 6 meses desde que vi a Damián por última vez. No lo espero. A veces, al preparar el café, miro por la ventana con la certeza tranquila de que respira el mismo aire en otra orilla. No quise morir de recuerdos. Abrí la casa. Rosa se quedó. Luego vino Amalia, que hablaba bajito y tejía fuerte. Lidia, que hacía sopa para un ejército con una sola cebolla. Teresa, que canta tango sin público. La casa se llenó de ruidos buenos, ollas, risas, radios mal sintonizados, pasos que no piden perdón. Pusimos reglas simples, nadie pregunta por qué llegó. Todas cuentan cómo quieren irse. Encendimos una estufa a leña en el living, colgamos una cartulina que decía, lo que se hace por miedo, dura poco. Lo que se hace por dignidad se queda. A Nélida se le fue apagando la salud como una vela cortita. Me tomó la mano y dijo, no dejes que te olviden, Alba. Que sepan que una vieja puede cambiar su destino. Le prometí que sí. Cumplo promesas, soy maestra. Una tarde llegó una carta sin remitente. Adentro, una foto. Damián sentado junto al naranjo. Detrás, con letra temblorosa, siempre fuiste más fuerte de lo que creí. Sonreí sin alegría, con comprensión, el amor de madre no desaparece. Cambia de forma. Escribí en mi cuaderno, la caída de un hijo a veces no suena. Se siente en el diafragma, pero el corazón sigue trabajando, cumplí 71. Me hicieron una torta absurda de hermosa, con glaseado desparejo y velas recuperadas. En una cartulina, gracias por devolvernos la esperanza, Alba. La colgué frente a la cocina para verla cada mañana. Esa noche encendí el fuego y abrí mi cuaderno por última vez. Había tachaduras, manchas de grasa, letras apretadas. Escribí, no nací para mártir, sino para recordar que el dolor no detiene la vida, la obliga a reinventarse. Una madre puede perderlo todo, menos la fuerza de levantarse y poner nombre a su casa. Apagué la luz. Afuera, el frío. Adentro, calor humano. Susurré al aire, Tomás, ya puedes descansar. Nuestra casa volvió a llenarse, no de dinero, de vida. Y entendí al fin por qué Damián gritó aquella noche frente a la nevera. No gritó por el hielo ni por el papel. Gritó porque vio a su madre volver. El invierno seguía su curso en Bahía Clara. Pero dentro de la casa, el aire olía a pan recién horneado y a voces nuevas. Cada rincón tenía una historia colgando del techo como un recuerdo que se negaba a marcharse. Habían pasado 2 meses desde que Rosa, Amalia y Lidia cruzaron el umbral buscando un refugio y se quedaron sin preguntar cuánto costaba quedarse. Nadie paga por sentirse viva, pensé. Nadie debería, la rutina se había convertido en una ceremonia silenciosa. A las 6, yo me levantaba antes que todas, encendía el fuego y ponía a hervir agua con canela. El sonido del hervor era mi manera de decirle al mundo, aún estoy aquí. Luego Rosa salía con su bastón a revisar las macetas del patio. Amalia se ocupaba de coser cortinas y Lidia cocinaba con una alegría tan contagiosa que las paredes parecían sonreír. Tu casa tiene alma, Alba, me dijo una mañana mientras removía una olla de sopa. No todas las casas la conservan. El alma nunca se va, respondí, a veces solo se esconde para no ser herida. Las mujeres me miraron con ternura. Sabían que hablaba desde la cicatriz. Nadie llega vieja sin coleccionar heridas que respiran. Una tarde llegó al portón una muchacha joven, de unos 30 años. Tenía la mirada perdida y un moretón apenas disimulado en la mejilla. Se llamaba Clara, igual que la bahía que veía desde mi ventana. Le temblaban las manos cuando pidió hablar conmigo. Mi madre me echó, dijo casi en un susurro.
Dice que soy una vergüenza. La invité a pasar sin preguntar más. En su silencio, reconocí mi propio temblor de hace años. Le preparé té y le ofrecí una manta. Esa noche, mientras dormía en el sofá, sentí que la casa respiraba distinto, más grande, más viva. El refugio empezaba a crecer solo, como si tuviera voluntad. Los días siguieron con una armonía frágil pero hermosa. Las mujeres se apoyaban unas a otras. Compartían recetas, secretos, miedos. Algunas noches, cuando el frío se metía hasta los huesos, encendíamos la radio vieja y cantábamos canciones antiguas, esas que una recuerda aunque no sepa de dónde. En esos momentos pensaba que la vida, al final, siempre encuentra una forma de pedirnos que sigamos bailando, aunque sea con los pies cansados. Pero no todo era calma. A veces, cuando el viento soplaba del este, me parecía escuchar pasos en el pasillo. Al principio creí que era el eco de mis recuerdos, pero una noche oí claramente el golpe suave en la puerta principal. Me levanté con la bata encima y el corazón en vilo. Abrí despacio. No había nadie. Solo el árbol de naranjos moviéndose bajo la luna. Cerré los ojos y escuché su murmullo. No era miedo, era memoria. A la mañana siguiente encontré en el porche una flor blanca, una azucena, mi favorita. No supe quién la había dejado. Quizás fue el viento, quizás alguien que aún recordaba dónde vivía la ternura. Esa semana vino el periodista otra vez. Quería hacer una nota sobre la Casa de las Valientes. Le pedí que no dijera mi apellido. No quiero fama, le expliqué. Quiero que nos escuchen sin buscarnos en Google. Se rió, pero respetó mi deseo. Me pidió que contara cómo nació el refugio, y le hablé de la noche del refrigerador, de los documentos congelados, de cómo el miedo puede convertirse en brújula si uno lo mira de frente. Me escuchó sin interrumpir. Al final dijo, usted no hizo venganza, Alba, usted escribió justicia con lápiz de maestra. Esa frase me acompañó toda la tarde como un sol pequeño dentro del pecho. Tal vez tenía razón. Tal vez mi historia no era un castigo, sino una lección. Una noche, mientras todas dormían, salí al jardín con una linterna. El naranjo estaba cargado de frutos. Toqué su tronco rugoso y recordé las palabras de Tomás. El árbol resiste porque no se pregunta por qué lo podan. Cerré los ojos y le hablé al aire. Ya no duele, Tomás. Ya no duele tanto. Al regresar, vi a Clara sentada en la cocina con una taza en la mano. No podía dormir, dijo. Soñé con mi madre. ¿Y qué te decía? Que algún día me perdonará. ¿Y tú, la perdonas? Clara dudó. No sé. Entonces ya empezaste. El perdón no llega de golpe. Llega cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a entender que también fuimos ciegas. Ella sintió y sonrió débilmente. Desde esa noche comenzó a ayudar en el refugio. Era buena con los números, organizó las cuentas, hizo inventarios, contactó a una iglesia local que donó ropa. Verla tan activa me llenaba de orgullo. Era como verme a mí misma, muchos años atrás, con las manos vacías y el corazón lleno de fe terca. Un día, Rosa trajo una caja vieja con cintas y fotografías. Para que nunca olvidemos quiénes somos, dijo. Pasamos toda la tarde mirando imágenes, bodas, hijos, veranos, inviernos. Cada una tenía su historia. Cuando llegó mi turno, mostré una foto de Damián de pequeño, con la nariz chata y el cabello despeinado. Ninguna preguntó nada, pero todas entendieron. En el refugio, el silencio también sirve para abrazar. Esa noche escribí en mi cuaderno, perdonar no es olvidar. Es recordar sin que duela, es mirar la herida y ver que ya cicatrizó. Es la forma más elegante de la libertad. Desde entonces, cada vez que llegaba una nueva mujer, la primera regla era escribir su propia frase en una hoja. Luego la pegábamos en una pared que ya parecía un mural de vida. Había frases torpes, hermosas, tristes, pero todas tenían algo en común, esperanza. Un día llegó una carta del municipio. Decía que querían reconocer oficialmente la Casa de las Valientes como centro de apoyo comunitario para mujeres mayores. Leí el papel 3 veces. No por sorpresa, sino por gratitud. Lloré sin ruido. Tomás habría estado orgulloso. Yo también. Esa tarde salimos todas al patio a celebrar. Brindamos con limonada casera y Lidia improvisó un brindis por Alba, que nos enseñó que la dignidad no envejece. Me reí, me sonrojé y respondí, por ustedes. Que me devolvieron las ganas de amanecer. Esa noche dormí profundamente. El viento golpeaba las ventanas, pero ya no lo sentía como amenaza. Era solo el mundo afuera, recordándome que seguía viva.
Antes de cerrar los ojos, anoté en el cuaderno, el perdón no cambia el pasado, pero abre la puerta al futuro. Y a veces, el futuro tiene aroma a pan recién hecho. Me dormí con una sonrisa leve, sabiendo que al amanecer habría trabajo, risas y quizás alguna nueva llegada al portón. Y mientras me rendía al sueño, tuve una sensación clara, como una voz que me rozaba el oído, todavía no ha terminado. Alba, lo mejor está por venir. A la mañana siguiente, un sobre sin remitente apareció en el buzón. Dentro, una carta que cambiaría el rumbo del refugio. Y del corazón de Alba, aquel amanecer tenía un brillo distinto. El cielo estaba pálido, como si el sol dudara en salir del todo. El viento arrastraba hojas secas por el camino de entrada, y el aroma a pan tostado ya llenaba la casa. Me disponía a preparar café cuando escuché el ruido del buzón. Un sonido leve, metálico, que rebotó en el silencio de la mañana. Me acerqué. Dentro había un sobre sin nombre, sin sello, solo una palabra escrita con letra temblorosa para Alba. No había más. Ni remitente, ni dirección, ni fecha. Solo mi nombre, o lo que quedaba de él, después de tantas batallas. Me senté junto a la ventana, con la carta entre las manos. El papel era grueso, de esos que ya casi nadie usa. Lo abrí despacio, temiendo que el aire lo deshiciera. Dentro había una hoja doblada en 4 y una fotografía antigua. Reconocí la imagen enseguida, era la casa, la misma casa, pero hacía décadas, con el naranjo recién plantado y Tomás sosteniendo a Damián en brazos. El tiempo atrapado en una sonrisa. Respiré hondo antes de leer. Mamá, no sé si tengo derecho a escribirte. No sé si merezco que leas esto. He pensado muchas noches en lo que hice, en cómo llegué a convertirme en ese hombre que te lastimó sin mirarte. No tengo excusas, solo arrepentimiento. No escribo para pedir perdón, porque sé que no se pide, se gana. Solo quiero que sepas que estoy vivo y que cada día intento ser menos el hijo que fuiste obligada a olvidar. Encontré trabajo en una carpintería al sur, nada grande, pero mis manos vuelven a hacer cosas buenas. A veces sueño con papá, con su risa y con vos. Te dejo esta foto para que no me borres del todo. Con amor, Damián. Las letras se desdibujaban con la humedad. No supe si eran lágrimas mías o suyas las que manchaban el papel. Cerré los ojos. Durante un instante, el pasado y el presente se fundieron en un solo latido. No sentí rabia, tampoco alivio. Sentí una especie de ternura cansada, la que solo entiende quien ha visto a su propio hijo romperse y, aún así, seguir queriéndolo. Guardé la carta en mi cuaderno y me quedé mirando la fotografía. El naranjo detrás de ellos apenas era una rama débil con 3 hojas, pero seguía allí en la misma tierra, como nosotros. Clara entró en ese momento con un cesto de ropa limpia. ¿Todo bien, Alba? Sí, hija, respondí, sonriendo apenas. Solo un recuerdo que llegó tarde, pero llegó, no dije más. No hacía falta. En el refugio, las palabras se usan con cuidado, como el pan, solo lo necesario para no desperdiciar. El resto del día transcurrió con la serenidad de siempre. Rosa cocinó pastel de papa, Amalia arregló una lámpara rota y Lidia se encargó de la radio, que últimamente sonaba como si cantara bajo el agua. En la tarde, llegó una visita inesperada, un hombre joven, de traje oscuro, con una carpeta en la mano. Dijo venir del municipio, venimos a proponerles un proyecto, señora Álvar explicó. Queremos ampliar la casa y convertirla oficialmente en centro comunitario. Sería subvencionado por la provincia. ¿Centro comunitario?, pregunté. Sí, podríamos albergar a más mujeres, tener talleres, médicos voluntarios. Su historia ha inspirado a muchos, me quedé callada. No era vanidad lo que sentía, era gratitud mezclada con un poco de miedo. Miedo de que el mundo entrara otra vez y me arrebatara la calma que tanto costó construir. Déjeme pensarlo, respondí. No quiero que esta casa pierda su alma. Él asintió, comprendiendo. Lo entiendo, señora. A veces los papeles no saben lo que el alma necesita. Cuando se fue, me quedé un largo rato mirando el naranjo. El sol se filtraba entre las ramas y por primera vez en mucho tiempo. Pensé que quizás era hora de abrir las puertas un poco más. No por mí, sino por todas las que aún andaban buscando un refugio. Esa noche, después de la cena, conté a las mujeres lo sucedido. Si el municipio nos ayuda, dije, podríamos tener un consultorio, una pequeña biblioteca, un taller de costura. Clases de lectura, añadió Clara. Yo puedo enseñar. Un huerto, propuso Rosa. La tierra también sana, las miré una por una. Cada rostro tenía marcas de dolor, pero también de futuro.
En ese instante entendí que la casa ya no era mía, era nuestra. Era de todas las que habían sobrevivido. Más tarde, cuando el silencio volvió a llenar los pasillos, tomé la carta de Damián una vez más. La luz de la lámpara caía suave sobre el papel. En el reverso, escribí una sola línea con mi caligrafía de maestra: el amor no muere. Solo aprendí a respirar distinto, la doblé y la guardé dentro del cuaderno entre las notas de mis clases antiguas. Tal vez algún día él vuelva, pensé. Tal vez no, pero ya no importaba. El perdón, cuando es verdadero, no necesita testigos. Al día siguiente, las mujeres empezaron a limpiar el viejo cobertizo del patio. Querían transformarlo en un espacio para talleres. Yo observaba desde la ventana, con el corazón ligero. El sol de mediodía caía sobre sus cabezas, y por primera vez en años, la casa tenía el sonido de la esperanza. A media tarde, llegó Nélida, con su andar lento y su sonrisa de siempre. Me enteré del proyecto, dijo. Vas a necesitar ayuda con los papeles. Otra vez los papeles, amiga, bromeé. Siempre terminan buscándome. Esta vez para bien, Alba. Esta vez para construir, no para defenderte. La abracé. Su cuerpo estaba más frágil, pero su espíritu seguía intacto. Gracias, Nélida. No sé qué habría hecho sin ti. Seguir, como siempre. Porque tú no sabes rendirte. Cuando se marchó, me quedé pensando en sus palabras. No sabía rendirme. Y eso, entendí entonces, era mi verdadera herencia para las mujeres del refugio. Esa noche, el viento soplaba con una dulzura inusual. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: hay heridas que el tiempo no cierra, pero el amor las vuelve soportables. Y cuando una casa se llena de risas, hasta el pasado aprende a hacer silencio. Apagué la lámpara. Desde la ventana, el naranjo brillaba con reflejos de luna. En su sombra, juraría que vi una silueta conocida, quieta, observando la casa desde el portón. No sentí miedo, sonreí. Tal vez era Damián, tal vez era el viento. O quizá, simplemente, era el perdón tomando forma humana para asegurarse de que seguía viva. Una mañana, una nueva visitante llamó a la puerta del refugio. Traía consigo un secreto que pondría a prueba todo lo que Alba había reconstruido. Era lunes cuando sonó el timbre del portón. El sol apenas despertaba y las primeras luces se filtraban por las cortinas del comedor. Rosa, que siempre madrugaba más que todas, fue quien abrió. Yo estaba en la cocina, batiendo huevos para el desayuno, cuando oí su voz alterada. Alba gritó: ven rápido, por favor. Dejé la cuchara sobre la mesa y me limpié las manos en el delantal. En la puerta había una mujer joven, de unos 40 años, envuelta en un abrigo gris que parecía demasiado grande para su cuerpo. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. En las manos sostenía una bolsa de tela. Buenos días, dije con mi tono más amable. ¿Puedo ayudarte? La mujer bajó la mirada. Boscoa, Alba Roldán. Soy yo. Entonces vine al lugar correcto. Sus palabras me dejaron un nudo en la garganta. ¿Qué sucede? Me llamo Inés y necesito quedarme aquí, aunque sea unos días. Rosa me miró en silencio, esperando mi decisión. No era la primera vez que alguien aparecía con urgencia, pero había algo diferente en Inés. No solo pedía refugio. Traía un peso invisible, algo que dolía incluso antes de contarlo. Pasa, le dije. En esta casa, siempre hay lugar para una historia más. Le ofrecimos una taza de té. Se sentó despacio, como si cada movimiento le doliera. No sé por dónde empezar, murmuró. Empieza por el principio, respondí. Los finales se escriben solos. Inés respiró hondo. Soy contadora, o lo era hasta hace una semana. Mi esposo y yo teníamos una empresa familiar. Un día descubrí que su voz se quebró, que él había vaciado nuestras cuentas y puesto todo a su nombre. Cuando lo enfrenté, me dijo que el dinero no era para mujeres, que debía agradecerle por dejarme quedarme en casa. Me miró directo a los ojos, y en ese gesto vi algo que reconocí de inmediato: humillación convertida en furia contenida. Mechón continuó. Dijo que si hablaba, nadie me creería. Me fui con lo opuesto. Una amiga me habló de este lugar, le puse una mano sobre el hombro. Llegaste a tiempo, le dije. Aquí no se juzga, aquí se empieza de nuevo. Las demás mujeres fueron saliendo de sus habitaciones, una a una, atraídas por el murmullo. Pronto Inés estaba rodeada de miradas cálidas, de tazas de café, de manos que ofrecían abrigo sin preguntas. La casa tenía ese don, sabía cuándo abrir sus brazos sin hacer ruido. Durante los días siguientes, Inés se adaptó al refugio con una disciplina que me impresionó. Era organizada, meticulosa, casi como una maestra.
Se levantaba temprano, ayudaba a Clara con las cuentas, enseñaba a Amalia a usar la computadora vieja que nos donó el municipio. Pero detrás de su sonrisa había algo que no lograba esconder. Cada tanto, cuando pensaba que nadie la miraba, sus ojos se perdían en el vacío, como quien repasa una herida que no termina de cerrar. Una tarde, mientras yo regaba el jardín, se me acercó. Alban dijo en voz baja: necesito confesarte algo. Te escucho. Antes de venir aquí, fui a tu casa. ¿A mi casa? Ese punto a la antigua dirección que aparecía en una nota del periódico. Quería asegurarme de que este lugar existía. Sonreí con dulzura. Todas llegamos dudando, Inés. No te preocupes. Ella negó con la cabeza. No es eso. Su voz tembló. En la puerta de tu vieja casa me encontré con un hombre. Dijo que era tu hijo. Sentí que el aire se detenía. ¿Damián? Pregunté, apenas susurrando. Sí. Me preguntó si sabía dónde vivías ahora. Le dije que no, pero me dio esto. Dijo que, si alguna vez lo veía contigo, te lo entregara. Sacó un pequeño sobre de su bolsa y me lo tendió. Mis manos temblaron. En el frente solo decía: para cuando ya no duela. No lo abrí de inmediato. Miré a Inés, que tenía los ojos llenos de disculpas. Gracias, hija, le dije con calma. Hiciste lo correcto. Guardé la carta en el bolsillo de mi delantal. No la abriría aún. Aprendí que hay verdades que necesitan reposar, como el vino o las lágrimas. Esa noche no pude dormir. El viento golpeaba las ventanas y la luna se colaba entre las rendijas como una mirada curiosa. Me levanté, encendí una lámpara y abrí la carta. Mamá, si estás leyendo esto, es porque tuve el valor de volver a tu puerta. Aunque no me atreví a tocar. Te debo más de una vida, pero no tengo cómo pagarte. He entendido lo que hiciste. No fue venganza, fue amor con coraje. Estoy construyendo una pequeña carpintería. Cada mesa, cada silla que hago, lleva tu nombre en silencio. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, solo manda una palabra. Te quiere, Damián. Las lágrimas me nublaron la vista. No por tristeza, sino por esa emoción serena que da el perdón cuando al fin se instala en el alma. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi cuaderno junto a la otra carta. 2 heridas convertidas en puentes. A la mañana siguiente, mientras tomábamos desayuno, decidí leer la carta en voz alta. Cuando terminé, el silencio llenó la mesa. Fue Clara quien rompió el aire. Eso, Alba, es amor de verdad. El que reconoce aunque llegue tarde. Sí, dije. A veces el amor se pierde en el camino, pero si tiene raíces, siempre encuentra la forma de volver. Inés sonrió, y por primera vez desde que llegó. Sus ojos brillaron con algo parecido a esperanza. Los días siguieron con ritmo alegre. El refugio empezaba a recibir visitas del municipio, voluntarios, estudiantes que querían colaborar. La casa ya no era solo un techo. Era una escuela sin pizarrones, una lección viva de dignidad. Una tarde, mientras pintábamos las paredes del cobertizo que se convertiría en taller, Inés se me acercó con una sonrisa nueva. He pensado, me dijo, que podríamos llamar al taller Manos Libres. ¿Por qué ese nombre? Porque aquí nadie vuelve a estar atada a lo que la hirió. Aplaudí. Me encanta. ¿Y sabes qué, Inés? La miré con ternura. Creo que tú también has empezado a sanar. El refugio se llenó de risas. Y mientras observaba cómo el sol caía sobre el naranjo, entendí que la vida tiene un modo curioso de cerrar los círculos. A veces no lo hace con finales, sino con comienzos disfrazados. Esa noche escribí en mi cuaderno: el perdón no es un punto final, es una puerta abierta hacia lo que podemos volver a ser. Me dormí tranquila, sabiendo que al amanecer habría más manos que tocarían esa puerta, buscando lo mismo que yo un día busqué. Una segunda oportunidad, una llamada inesperada desde el municipio, pondría a prueba la paz de la Casa de las Valientes, y haría que el pasado de Alba regresara, no con culpa, sino con una propuesta imposible de rechazar. La mañana comenzó con el aroma familiar del café recién hecho y el canto de las gaviotas que se acercaban desde el puerto. El invierno ya se iba, y Bahía Clara despertaba con ese aire tibio que huele a promesa. Las mujeres del refugio estaban ocupadas. Amalia colgaba ropa al sol, Clara revisaba cuentas en la vieja computadora y Rosa canturreaba una copla mientras barría el patio. Era un día tranquilo, o al menos eso creí. El teléfono del comedor sonó pasadas las 10. Era raro. Pocas personas tenían ese número. Contesté con el corazón apretado, como si el timbre hubiera tocado un recuerdo escondido. ¿Casa de las Valientes? Pregunté.
Una voz masculina respondió: Buenos días, señora Alba. Le habla Ricardo Molina, del municipio de Bahía Clara. Ah, sí, el señor que vino hace unas semanas. Exactamente. Espero no molestarla. Llamo para informarle que su proyecto ha sido aprobado. ¿Aprobado? Repetí, apenas entendiendo. Así es. La Casa de las Valientes será reconocida oficialmente como Centro Comunitario de Mujeres Independientes. Habrá presupuesto, apoyo médico. Si usted acepta, queremos que sea la directora honoraria. Me quedé muda. Directora honoraria. Nunca había dirigido más que un aula de niños y mis propias heridas. Sentí un cosquilleo en las manos, mezcla de orgullo y miedo de eso. Es mucho para mí, señor Molina. Usted lo merece, señora Alba. Lo que ha hecho aquí no tiene precedentes. Gracias, pero, ¿y si no estoy a la altura? Entonces enséñenos usted a estarlo, dijo con una voz cálida antes de colgar. Cuando bajé el teléfono, las mujeres me miraban expectantes. ¿Y bien?, preguntó Rosa, secándose las manos en el delantal. El municipio nos ha reconocido, dije, conteniendo las lágrimas. Tendremos fondos, talleres, visitas médicas. Y quieren que yo dirija el centro. El grito de alegría fue inmediato. Clara aplaudió, Amalia me abrazó con fuerza y Lidia, que solía ser la más callada, lloró sin pudor. El refugio vibró de emoción. Por primera vez, las paredes, que antes escucharon lamentos, se llenaban de esperanza verdadera. Pero dentro de mí había una voz baja, persistente. Esa voz que siempre me advierte cuando algo parece demasiado perfecto. La escuché como quien reconoce un acorde desafinado en una melodía hermosa. Por la tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas, sonó otra llamada. Esta vez no era del municipio. ¿Alba Roldán?, preguntó una voz femenina, firme pero temblorosa. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Laura Vargas, soy periodista del diario local. Estoy preparando un artículo sobre el reconocimiento del refugio. Claro, puede venir cuando quiera. Gracias. Pero hay algo más, su voz bajó un tono. Entre los documentos públicos de la municipalidad encontré una solicitud de donación firmada por su hijo. El corazón me dio un vuelco. ¿Mi hijo?, susurré. Sí, Damián Roldán. Según consta, hace un mes transfirió una pequeña suma para apoyar el centro. Quisiera saber si está al tanto. Me quedé sin palabras. No lo sabía. Entonces creo que debería leer el documento. Mañana puedo llevárselo. Colgué con las manos frías. Damián. Otra vez un nombre, esta vez ligado al refugio. ¿Qué pretendía? ¿Era una disculpa disfrazada? ¿Un intento de limpiar su culpa? No lo sabía, pero algo en mí se movió, una mezcla de gratitud y desconfianza. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, escuchando los ronquidos suaves de las mujeres, el crujido de la madera, el murmullo del mar a lo lejos. Pensé en Damián, en el niño que fue, en el hombre que se perdió, en el carpintero que quizás ahora estaba tratando de reparar algo más que muebles. A la mañana siguiente, la periodista llegó puntual. Una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa sincera. Traía una carpeta bajo el brazo. Gracias por recibirme, señora Alban, dijo. Por favor, siéntese. Abrió la carpeta y me mostró el documento. Allí estaba su nombre, Damián Roldán, con una firma que reconocería entre 1000. Había donado una suma modesta, apenas suficiente para comprar materiales para el taller. Pero junto al formulario había una nota manuscrita en tinta azul para que otras mujeres encuentren el refugio que mi madre supo construir incluso sin ayuda. Me tembló la vista. ¿Podría quedarme con una copia?, pregunté. Por supuesto. Cuando la periodista se fue, me quedé sola en el comedor con el papel entre las manos. El sol entraba por la ventana, iluminando las letras. Era la primera vez que Damián hacía algo por mí sin esperar nada a cambio. Y comprendí algo profundo, no siempre el perdón llega con palabras. A veces llega con gestos silenciosos, como una semilla que cae sin hacer ruido, pero germina igual. Por la tarde reuní a las mujeres. Hoy quiero leerles algo, lo anuncié. Es una nota de mi hijo. Leí en voz alta, sin temblar. Cuando terminé, el silencio fue tan grande que se podía oír el zumbido de una abeja en el patio. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Clara, curiosa. Nada, respondí. Solo agradecerle en silencio. No necesitas saberlo, porque entendí que el perdón no es para quien lo pide, es para quien lo otorga, y yo ya me lo había regalado. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. El municipio envió materiales, voluntarios, carpinteros.
Cuando llegaron las primeras tablas para los estantes del taller, noté que una de ellas tenía grabadas unas iniciales diminutas en la esquina. ¿De qué eres? Sonreí. No hacía falta ser detective. Era su mano, su manera de decir estoy aquí sin irrumpir en mi paz. Lo entendí y no lo dije a nadie. Ese secreto era mío y del viento. Esa noche, mientras observaba el naranjo iluminado por la luna, escribí en mi cuaderno: el amor cambia de forma, pero no desaparece. A veces se vuelve madera, a veces refugio. Cerré el cuaderno con cuidado. Las hojas estaban gastadas, pero seguían sosteniendo mi historia, como la casa sostenía tantas otras. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, supe que el futuro ya estaba aquí, esperándome con los brazos abiertos. El silencio se volvió mi compañero fiel, no como castigo, sino como canción. Afuera, el mar golpeaba suave contra la costa. Dentro, las mujeres dormían seguras. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también dormí sin miedo a despertar. Cuando parecía que la calma había vuelto, una noticia inesperada en la radio sacudiría el corazón de Alba y la haría mirar al pasado con nuevos ojos. El amanecer olía a pan tostado y a tierra húmeda. Había llovido toda la noche y el jardín del refugio amaneció reluciente, lleno de gotas que brillaban como pequeños cristales colgando del naranjo. Me senté en el porche con mi taza de té, observando cómo el vapor se mezclaba con el aire fresco. En la radio vieja del comedor sonaba una canción de Mercedes Sosa. Esa voz que siempre me hace pensar que la tristeza también puede ser un refugio. Estaba disfrutando de ese instante de calma cuando la música se detuvo abruptamente. Una locutora joven, de voz amable, dio paso a las noticias locales. En información de última hora, dijo: el artesano Damián Roldán, reconocido por su trabajo solidario con talleres comunitarios en el sur, ha sido seleccionado para representar a la provincia en la Exposición Nacional de Artesanos. El nombre me atravesó como un eco. Dejé la taza sobre la mesa y me quedé inmóvil. Damián Roldán, mi hijo, el mismo que me quitó la pensión, el mismo que, después, me la devolvió sin saberlo. La locutora continuó: Roldán, quien fundó el taller Raíces de Madera, ha dedicado los últimos meses a fabricar mobiliario para escuelas rurales. Según declaraciones de sus colegas, su historia de vida es ejemplo de superación y reconciliación. No pude evitar sonreír. La palabra reconciliación resonó dentro de mí como un latido antiguo. Era una palabra hermosa, suave, casi tímida, y sin embargo pesaba más que cualquier otra. Apagué la radio, respiré hondo y miré hacia el naranjo. El sol comenzaba a secar sus hojas. En ese momento supe que el ciclo estaba cerrando, aunque no de la forma que yo imaginaba. Él estaba construyendo algo bueno, útil, noble, y yo había aprendido a vivir sin rencor. Rosa entró al porche con una bandeja de pan. ¿Estás bien, Alba? Te vi pálida. Sí, hija, respondí. Acabo de escuchar una buena noticia. ¿Buena? Entonces hay que celebrarla, dijo, sirviendo otra taza. Sonreí, aunque mis ojos se humedecieron. Sí, hay que celebrarla, susurré, porque a veces el perdón florece donde menos lo esperamos. Durante todo el día, la noticia corrió de boca en boca. Clara encontró un artículo en internet y lo leyó en voz alta en el comedor. Hablaba del talento de Damián, de cómo había transformado su vida después de una etapa difícil. No mencionaba los detalles, pero yo los conocía todos. Lo imaginé con su cabello despeinado, las manos llenas de aserrín, esa sonrisa cansada que heredó de su padre. Sentí orgullo. No el orgullo de una madre que presume, sino el orgullo silencioso de quien ve a su hijo finalmente elegir la luz. Por la tarde, las mujeres del refugio trabajaban en el nuevo taller. El olor a madera recién cortada llenaba el aire y el sonido de las sierras se mezclaba con las risas. Inés estaba enseñando a Rosa a lijar una tabla, sin dejar astillas. Amalia colgaba cortinas que había cosido con retazos de tela vieja. Era una escena simple, pero tenía algo sagrado. Me quedé observándolas desde la puerta, pensando que tal vez la vida me había devuelto todo lo que alguna vez me quitó. Pero de otra manera, Alba me llamó Clara desde el pasillo. El señor Molina del municipio quiere hablar contigo. Tomé el teléfono. ¿Señor Molina? Buenas tardes, señora. Solo llamo para confirmar su presencia en el acto de inauguración del centro comunitario. Será el próximo sábado. Claro que estaré. Perfecto. Y hay una sorpresa, uno de los expositores invitados será un artesano de la zona sur, un tal Roldán. Mi corazón dio un salto. ¿Damián?
Creo que Sin respondió con naturalidad él mismo. Dijo que quería donar una mesa al centro hecha por él mismo. Entiendo, murmuré. ¿Le parece bien? Sí, señor Molina. Me parece. Perfecto. Cuando colgué, me quedé en silencio. ¿Podría verlo cara a cara después de todo? ¿Sería capaz de sostener su mirada sin que el pasado se interpusiera? No lo sabía, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. No por mí, sino por él. Porque a veces el perdón necesita un rostro, no solo palabras. Esa noche apenas dormí. En mi mente repasaba lo que podría decirle, como extenderle la mano sin que temblara. Recordé la primera vez que me llamó mamá, su voz de niño, la ternura con la que me traía flores silvestres cuando llegaba tarde de la escuela. Recordé también sus errores, pero ya no dolían como antes. Dolían distinto, como cuando una vieja cicatriz pica antes de la lluvia. A la mañana siguiente, las mujeres del refugio preparaban carteles y decoraciones para la inauguración. Había alegría en el aire, pero yo estaba en otro tiempo, en otro pensamiento. Me encerré en mi habitación y abrí mi cuaderno. En la primera hoja escribí: el perdón no siempre es un acto. A veces es una espera. Esperar a que el otro vuelva con el alma limpia y las manos abiertas. Guardé el cuaderno en mi bolso. Sabía que el sábado sería el día en que el pasado y el presente se mirarían a los ojos. Cuando cayó la tarde, Nélida vino a visitarnos. Traía pan dulce y su humor de siempre. Te veo pensativa, Alba. ¿Qué trama tu cabeza esta vez? El sábado vendrá Damián. Ella me tomó la mano. ¿Y tienes miedo? No, Nélida. Ya no. Solo quiero que me mires sin culpa. Entonces míralo tú sin reproche. El resto lo hará el tiempo. Sus palabras fueron una caricia. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando el reflejo de la luna en el vidrio de la ventana. Pensé en Tomás. Si estuviera vivo, estaría orgulloso de ambos, porque su hijo había aprendido a construir y su esposa había aprendido a perdonar. El silencio de la madrugada me arrulló. Afuera, el naranjo tenía flores nuevas. En el aire flotaba ese perfume suave que anuncia los comienzos. Y supe que el encuentro con Damián no sería un cierre, sino una puerta abierta. El día de la inauguración llegó, y con él, Damián. Frente a frente, madre e hijo volverían a mirarse. Pero el destino aún tenía un último gesto preparado. El sábado amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen recién lavados por la esperanza. Desde temprano, la casa se llenó de voces, risas y olor a pan horneado. Las mujeres estaban emocionadas, corriendo de un lado a otro, colgando guirnaldas de papel, poniendo flores en los jarrones y limpiando hasta los rincones que nadie ve. Yo las observaba en silencio, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. «Alba, ¿te sientes bien?», preguntó Clara, notando mi quietud. «Sí, hija, solo. Repasando recuerdos. Hoy vendrá alguien importante», que ella sintió sin hacer preguntas. Sabía perfectamente de quién hablaba. Afuera, el aire olía a mar. Desde el puerto, llegaban bocinazos lejanos y el graznido de las gaviotas. Era un día hermoso, demasiado hermoso como para pertenecer al pasado. Me vestí con mi mejor vestido, ese azul oscuro que Tomás siempre decía que me hacía ver serena y peligrosa a la vez. Sonreí al recordarlo. Me peiné con calma, dejando que mis manos temblorosas se encontraran con la trenza blanca que se deslizaba sobre mi hombro. A las 11 llegaron los representantes del municipio. Traían cámaras, pancartas y una cinta roja para cortar. El cartel en la entrada lucía nuevo: Centro Comunitario Casa de las Valientes, fundado por Alba Roldán. Lo miré con una mezcla de orgullo y pudor. No me acostumbraba a ver mi nombre tan grande. Nunca hice esto para que me aplaudieran, sino para que otras no se sintieran tan solas como yo me sentí un día. El bullicio aumentó cuando comenzaron a llegar vecinos, periodistas, voluntarios y curiosos. Las mujeres del refugio estaban radiantes, cada una con su historia bordada en los ojos. Era un desfile de dignidad, pensé, una procesión de almas que habían aprendido a levantarse. Y entonces, entre la multitud, Lobby estaba de pie, un poco apartado, con una caja de madera en las manos. Llevaba una camisa beige y el rostro surcado por el tiempo. Su cabello tenía más canas de las que recordaba. Y sus ojos, aquellos ojos que alguna vez me miraron con desprecio, ahora buscaban los míos con humildad. Damián. Por un momento, el ruido del mundo desapareció. No hay aplausos, ni voces, ni cámaras. Solo el sonido de mi corazón, golpeando el pecho como una puerta vieja que insiste en abrirse. Él dio unos pasos hacia mí.
La caja que llevaba parecía pesada, pero no era el peso lo que lo hacía temblar. Era la emoción. Mamá dijo en voz baja, como si la palabra fuera un rezo. No respondí de inmediato. Lo miré y en sus ojos vi algo nuevo. No era culpa ni miedo. Era verdad. La verdad desnuda, sin adornos ni defensas. Hola, hijo, respondí finalmente. Qué bueno verte. Nos quedamos unos segundos frente a frente, sin saber qué hacer con las manos. Luego, casi al mismo tiempo, dimos un paso y nos abrazamos. No fue un abrazo de película, fue uno real, torpe, tenso, lleno de silencios. Pero dentro de ese silencio cabían todos los años perdidos. Sentí su respiración en mi cuello. Perdóname, susurró. Ya lo hice, le respondí, apretando su espalda. Hace mucho tiempo, cuando nos separamos, tenía los ojos rojos y las manos húmedas. Levantó la caja que traía. Esto es para ti, para la casa. La colocó sobre una mesa y retiró la tela que la cubría. Era una mesa de madera clara, tallada con delicadeza. En el borde, unas letras grabadas decían: aquí se aprende a vivir de nuevo. El público, que observaba en silencio, aplaudió. Yo acaricié la madera con los dedos. Es hermosa, dije con voz temblorosa. La hice con los restos de mi viejo taller, explicó. Pensé que debía tener una segunda vida, como tú me enseñaste. No pude contener las lágrimas. La emoción me atravesó como una ola tibia. Gracias, hijo. No me agradezcas, mamá. Esto no paga nada. Solo acompaña del acto, continuó entre discursos, risas y fotografías. El señor Molina pronunció unas palabras sobre la resiliencia femenina y la importancia de los espacios de contención. Yo escuchaba, pero mi atención estaba en Damián, que se mantenía a mi lado, discreto, observando cómo las mujeres cortaban la cinta roja entre aplausos. Cuando el aplauso estalló, nuestras miradas se cruzaron otra vez y supe que algo dentro de él también se había roto. Pero para bien, después del evento, cuando la multitud se dispersó, me senté bajo el naranjo con él. ¿Te quedas un rato?, pregunté. Un rato, sí. No quiero invadir tu paz. No la invades, hijo. Solo la completas. Nos quedamos callados unos minutos. El viento movía las ramas y una hoja cayó justo entre nosotros. ¿Sabes, mamá?, dijo de pronto. Cuando empecé a tallar madera, pensé que era solo trabajo, pero entendí que estaba tallando mis culpas. Cada mueble que hago es una disculpa que no sé decir con palabras. Entonces ya has dicho muchas, respondí con una sonrisa. Él rió, con esa risa que hacía años no escuchaba, y el tiempo pareció deshacerse. Cuando se levantó para irse, me tomó la mano. Gracias por seguir viva, repitió, como aquella vez que vino a verme. Gracias por volver, contesté. Lo vi alejarse por el camino de tierra, su sombra alargándose bajo el sol del mediodía. No sentí tristeza, sentí calma. Regresé al porche y abrí mi cuaderno. Escribí: hoy aprendí que el perdón no es una palabra. Es un abrazo que llega cuando el rencor se cansa. Las mujeres comenzaron a cantar dentro de la casa. Una melodía suave, sin letra, que hablaba de unión, de familia, de futuro. Me uní a ellas con la voz quebrada pero firme. El refugio, la casa, el naranjo. Todo tenía un mismo pulso. Y supe, con certeza, que el amor de ese amor que sobrevive a la traición, al tiempo y al silencio, es la única herencia que vale la pena dejar cuando el día terminó. El sol pintó el cielo de naranja y púrpura. Cerré los ojos y pensé en Tomás, en Damián, en todas las mujeres que habían pasado por mi puerta. Y susurré: gracias, vida, por no rendirte conmigo, con la paz recién encontrada. Alba recibirá una visita inesperada que le hará comprender que su historia, lejos de terminar, recién empieza. Habían pasado 3 semanas desde la inauguración del centro. Y la casa aún conservaba ese perfume a celebración que se cuela entre las cortinas. El cartel en la entrada ya se había vuelto parte del paisaje: Casa de las Valientes, letras grandes, firmes, brillando bajo el sol de otoño. Cada vez que lo veía, pensaba en cuántas vidas se escondían detrás de esas palabras. Mujeres que llegaron rotas y que ahora caminaban erguidas. Con los ojos en alto, la rutina se había vuelto armoniosa. Las mañanas empezaban con el sonido del agua hirviendo y el pan tostado, seguidas por risas, pasos y la voz de Clara organizando horarios de talleres. Inés dirigía el espacio de costura, Rosa enseñaba cocina a mujeres jóvenes del barrio. Y Amalia se había convertido en el alma de la biblioteca que armamos con libros donados. Yo, por mi parte, me encargaba de escuchar. Escuchar se había vuelto mi tarea, mi oficio, mi herencia.
Aquel día, sin embargo, el aire traía algo distinto. Una brisa leve, como esas que anuncian cambios invisibles. Estaba sentada junto al naranjo, mi confidente silencioso, cuando escuché un auto detenerse frente a la casa. No esperábamos visitas. Las ruedas sobre la grava sonaron lentas, cuidadosas, como si quien llegaba supiera que estaba entrando en un lugar sagrado. De pronto, la puerta del auto se abrió y de él bajó un hombre de mediana edad, con una carpeta en la mano y una sonrisa tímida. Tenía aspecto de maestro o quizás de soñador. Me levanté, apoyándome en el bastón. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté desde el porche. ¿Usted es la señora Alba Roldán? Sí, la misma. Me llamo Esteban Mieres. Soy profesor en la escuela pública número 12, la que está junto al río. Venía porque. Hizo una pausa porque quería agradecerle. Fruncí el ceño, confundida. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por su hijo, dijo. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Damián? Sí. Él vino hace unas semanas a nuestra escuela. Donó pupitres, mesas, estantes. Dijo que todo lo hacía en honor a su madre. Cuando me contó su historia, comprendí que, detrás de su obra, había una mujer fuerte, y necesitaba conocerla. No supe qué decir. El viento movió las hojas del naranjo y por un instante el pasado y el presente se abrazaron. Pase, profesor, dije finalmente. El té siempre sabe mejor cuando se comparte. Entramos. Las mujeres nos recibieron con su calidez de costumbre, ofreciendo pastel y sonrisas. Esteban miraba todo con asombro como un niño en un museo de milagros. Aquí se respira otra cosa, dijo. Paz, quizás. Aquí se respira vida, respondí. La que nos negaron, la que reconstruimos, durante la charla. Me contó que Damián estaba organizando talleres de carpintería en distintas escuelas rurales, enseñando a jóvenes en situación difícil a trabajar la madera. Dice que cada mueble es una historia que se rescata del abandono, comentó Esteban. Y siempre repite su frase, aquí se aprende a vivir de nuevo. La misma que estaba grabada en la mesa que él me regaló. Sentí un nudo en la garganta. El círculo se había cerrado por completo, pensé, pero no desde la venganza, sino desde el legado. ¿Sabe, profesor?, le dije. A veces la vida se descompone para volver a armarse, y lo que parece ruina termina siendo raíz. Él asintió con una sonrisa. Entonces su casa es un bosque entero, señora Alba. Reí. Puede ser. Un bosque de mujeres que aprendieron a florecer aunque nadie las regara. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando las risas de las demás. Esteban miró alrededor, maravillado. ¿Nunca ha pensado en escribir su historia? Ya la estoy escribiendo, respondí, señalando mi cuaderno. No, me refiero a publicarla. ¿Qué otras, Lalín? Que sepan que no todo final triste termina igual. No sé si el mundo necesita mis palabras, dije con modestia. Si las necesitan, insistió. Hay muchas Lucías, muchas Albas, demasiadas mujeres creyendo que su voz no importa. Si usted hablara, quizás una de ellas encontraría el valor para comenzar de nuevo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. No supe responder. Solo asentí y cambié de tema, pero algo dentro de mí se encendió. La idea de contar mi historia me daba miedo. Y a la vez, una curiosa sensación de destino. Esa noche, cuando la casa se durmió, abrí mi cuaderno. La lámpara proyectaba mi sombra sobre la pared. Empecé a escribir no solo para mí, sino para las que aún no habían llegado. Me llamo Alba Roldán. Fui madre, maestra, esposa y olvido. Fui invisible, fui voz, fui silencio. Esta es la historia de cómo aprendí que una mujer puede perderlo todo, menos la fuerza de volver a levantarse. Escribí durante horas, sin sentir el paso del tiempo. Cada palabra era una semilla, cada frase una raíz. Cuando terminé la primera página, el amanecer ya se insinuaba por la ventana. Durante los días siguientes, la idea fue creciendo. Le conté a las mujeres lo que planeaba. Quiero escribir nuestra historia, les dije. No solo la mía, la de todas. ¿Y cómo la vas a llamar?, preguntó Inés. Pensé un momento y respondí, La casa que aprendió a respirar. Rosa aplaudió, emocionada. Entonces todas respiraremos contigo, Alba. Así comenzó nuestro nuevo proyecto. Por las noches, después de la cena, nos sentábamos alrededor del fuego. Cada una contaba su historia y yo la anotaba con letra clara, sin corregir ni adornar. Historias de abandono, de coraje, de amor, de redención. Historias que dolían y curaban al mismo tiempo. Y mientras las palabras llenaban el cuaderno, me di cuenta de algo. Ya no escribía para recordar, sino para enseñar. El dolor se había transformado en sabiduría.
El silencio, en eco. Una tarde, Damián llamó por teléfono. Su voz sonaba distinta, tranquila, serena. Mamá dijo, me hablaron del libro. Esteban me lo contó. Todavía no es un libro, hijo, pero lo será. Y quiero ayudarte. Puedo construirte estantes o una mesa nueva. No hace falta. Lo único que quiero es que sigas haciendo cosas buenas. Eso intento, mamá. Aprendí de ti. Esa frase bastó para llenar todos los vacíos. Cuando colgamos, me quedé mirando el naranjo. Las primeras flores del otoño habían caído y bajo su sombra entendí que las raíces no se ven, pero sostienen todo. Así somos las madres, pensé, invisibles, pero eternas. Esa noche escribí en mi cuaderno, no nací para ser recordada, sino para dejar huellas que otras puedan seguir sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia, nuestra historia, ya no me pertenecía, pertenecía al mundo que todavía necesitaba escucharla. El libro de Alba comenzó a cambiar vidas, hasta que una última carta llegó al refugio, trayendo un cierre que nadie esperaba. El invierno regresó a Bahía Clara con pasos suaves. No traía el frío cruel de otros años, sino ese aire fresco que parece limpiar las calles y los pensamientos. En el jardín, el naranjo había perdido algunas hojas, pero seguía de pie, firme, iluminado por el sol pálido de la mañana. Yo lo observaba cada día mientras escribía en mi cuaderno, que ya estaba casi lleno. La casa que aprendió a respirar, nuestro libro. Había tomado forma, 200 páginas de historias, de cicatrices convertidas en enseñanza. De mujeres que eligieron sobrevivirse, Clara se encargaba de revisar los textos. Inés transcribía con paciencia en la computadora vieja, y Rosa, con su voz fuerte y clara, corregía los acentos como si fuera maestra de escuela. Era hermoso verlas así, trabajando con amor por algo que había nacido del silencio. El refugio se había transformado por completo. Ahora llegaban donaciones, médicos voluntarios, jóvenes que querían aprender de nosotras. A veces me sentaba en el porche a mirar el ir y venir de las nuevas visitantes. Cada una traía un pasado distinto, pero los ojos eran los mismos, ojos cansados buscando un lugar donde no doliera ser. Y yo, en cada mirada, reconocía a la mujer que un día fui, la que tenía miedo, la que pensó que su vida se había acabado. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre las tejas, escuché el motor de una moto detenerse frente a la casa. No esperaba a nadie. Me levanté y, desde la ventana, vi a un joven repartidor bajando con un sobre grande en la mano. Golpeó la puerta. ¿Casa de las Valientes? Sí, hijo, ¿qué traes? Una entrega especial. Me dijeron que es importante, firmé el recibo y cerré la puerta. El sobre estaba sellado con cera azul, algo poco común en estos tiempos. En el remitente solo decía, Fundación Raíces de Madera. Me senté en la mesa del comedor. Las mujeres se acercaron curiosas. ¿Qué será?, preguntó Rosa, limpiándose las manos en el delantal. Vamos a averiguarlo, dije, rompiendo el sello con cuidado. Dentro había una carta y un folleto con fotografías. La carta estaba escrita a mano, con la caligrafía firme y redonda que conocía demasiado bien. Era de Damián. Querida mamá, hace un tiempo te dije que estaba enseñando carpintería en escuelas rurales. No te conté todo. Con el apoyo de la provincia y de personas que creyeron en mí, sin saberlo, en ti, fundamos la Escuela Taller Raíces de Madera, un espacio gratuito para jóvenes sin recursos. Hoy lleva tu nombre en la entrada, Aula Alba Roldán, en honor a la mujer que me enseñó que la paciencia también construye. Cada año, más de 100 chicos aprenden un oficio y una lección, que no hay caída que no se pueda levantar con las manos limpias y el corazón firme. Te envío algunas fotos y un pedido. Me gustaría que vinieras a conocerla, si tu salud te lo permite. No para que me perdones, porque sé que ya lo hiciste, sino para que veas que tu fuerza sigue viva en otros. Con amor, tu hijo, Damián. Leí la carta en silencio. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el sonido del reloj marcando los segundos y, a lo lejos, las olas rompiendo contra el muelle. Abrí el folleto. Había fotos de jóvenes trabajando la madera, sonriendo, levantando muebles, construyendo mesas. En una de ellas, sobre la puerta principal, se veía un cartel tallado Aula Alba Roldán, aquí se aprende a vivir de nuevo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de una emoción tan pura que dolía en el pecho. Lo logró, susurré. Mi hijo lo logró, las mujeres me rodearon, emocionadas. Tienes que ir, Alban, dijo Inés. Sí, le agregó Rosa. Es tu historia cerrando el círculo.
O abriéndolo de nuevo, añadió Clara, sonriendo, pasé la noche en vela, mirando el sobre la mesa. El miedo, esa vieja sombra, trató de colarse, pero ya no tenía fuerza. Al amanecer, tomé una decisión. 2 días después, viajé con Clara hasta el pueblo del sur, donde estaba la escuela. El camino era largo, bordeando la costa. Los campos estaban verdes y el viento olía a madera y sal. Mientras avanzábamos, me pregunté qué sentiría al verlo otra vez. No como madre herida, sino como mujer completa. Cuando llegamos, lo vi esperándome frente a un edificio de ladrillo claro, con una sonrisa nerviosa y los ojos llenos de lágrimas. El cartel brillaba bajo el sol, escuela taller raíces de madera. Bajé del auto con paso lento. Damián corrió hacia mí, pero se detuvo a medio camino como temiendo asustarme. ¿Puedo?, preguntó, dudando. Claro que sí, hijo. Abrí los brazos, nos abrazamos largo, sin palabras. La gente que pasaba se detuvo a mirar, algunos aplaudieron, otros sonrieron. Era como si todos supieran que, en ese abrazo, cerraba una historia que había dolido demasiado. Damián me llevó a recorrer la escuela. Las paredes estaban llenas de dibujos hechos por los alumnos. En un rincón, una vitrina exhibía fotografías, una de ellas era mía, joven, con una frase escrita debajo, la mujer que nos enseñó que el amor también se talla con paciencia. Me quedé mirándola largo rato. No sabía que guardabas esa foto, le dije. La encontré en tu viejo álbum, mamá. Quería que te vieran como te veo ahora. Fuerte, sabia, viva. Salimos al patio, donde un grupo de estudiantes trabajaba con tablas de cedro. Uno de ellos se acercó y me ofreció una pequeña figura tallada, un árbol de naranjo con raíces profundas. Esto es para usted, señora Alban, dijo el chico. Damián nos contó que en su casa hay uno igual. Tomé la figura entre mis manos. Era perfecta. Gracias, hijo, respondí con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera pesar tanto en el corazón. Nos sentamos bajo el sol. Damián me contó sus planes, más talleres, más escuelas, más vidas por cambiar. Yo lo escuchaba en silencio, orgullosa. En ese momento comprendí que ya no era mi hijo el que necesitaba guía. Era el mundo el que la necesitaba a él. Cuando llegó la tarde, el cielo se tiñó de naranja. Me despedí de los jóvenes y abracé a Damián una vez más. Mamá dijo, ¿estás feliz? Sí, hijo. Entonces puedo vivir tranquilo. Yo puedo descansar en paz. Pero no todavía, le añadí, riendo. Él también rió. Y su risa me recordó la del niño que fue, el que recogía flores para mí. Después de la lluvia, volví a Bahía Clara con el alma liviana. Al llegar, las mujeres me esperaban en el porche. ¿Cómo fue?, preguntaron todas al mismo tiempo. Hermoso, dije. Innecesario, les mostré la figura del naranjo. La colocamos en el centro del comedor, sobre la mesa que Damián había tallado meses atrás. Era el símbolo perfecto, raíces y ramas, pasado y futuro. De esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno por última vez. Escribí, el perdón floreció y de él nació un bosque. Mi historia ya no me pertenece. Pertenece a todas las mujeres que aprendieron que el silencio también puede tener voz. Y si algún día el mundo se olvida de nosotras, que recuerde esto, nunca subestimen a una madre, porque incluso en su vejez sigue sabiendo cómo hacer florecer la vida. Apagué la lámpara. Afuera, el viento movía las ramas del naranjo. El refugio dormía, lleno de risas, de sueños y de esperanza. Y yo, al fin, sonreí en la oscuridad, segura de que la historia, que comenzó con un grito frente al refrigerador, terminaría contándose por generaciones, porque esa fue, y siempre será, la venganza más dulce, seguir viva. Y así termina la historia de Alba Roldán, una mujer que perdió todo, incluso a su propio hijo, pero que supo renacer desde las cenizas de su silencio. Su fuerza nos recuerda que no existe edad para empezar de nuevo, que el dolor no nos define y que el perdón, aunque llegue tarde, siempre libera. La Casa de las Valientes no fue solo un refugio, fue un símbolo de amor, dignidad y esperanza. Porque una madre puede ser olvidada, humillada o traicionada, pero jamás destruida. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas recuerden que nunca es tarde para recuperar la voz. Y cuéntame aquí abajo, en los comentarios, ¿qué harías tú si la vida te diera una segunda oportunidad para perdonar y volver a empezar?